El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Ya se nota que llegan las vacaciones al puerto, ¿verdad? Ya están llegando. Bueno, pues nos encontramos en el 16º domingo del tiempo ordinario. La liturgia de la palabra de Dios que acabamos de escuchar nos invita a reflexionar sobre una obra de misericordia que dice hospedar al peregrino, de lo que nosotros llamaríamos practicar la hospitalidad. Y a veces uno no valora, ¿verdad?, cuántas bendiciones Dios nos da cuando somos hospitalarios. Y este fue el caso de Abraham. Nos dice en el libro del Génesis, en este capítulo 18, que aparecen tres misteriosos personajes que, según la tradición, algunos pues piensan que es la Santísima Trinidad que visitó a Abraham en figura humana, y se presentan ante la tienda de Abraham en la encina de Mambré, y lo hacen a la hora del calor más fuerte. Esto nos hace pensar en el tiempo de verano, pero que a la vez puede ser ocasión para descansar no solo del cuerpo, sino también del espíritu. Y algo que vemos en esta lectura es la acogida, generosidad y hospitalidad de Abraham. Él no escatima esfuerzos para atender a aquellos tres huéspedes, ofreciéndoles todo lo que necesitan para rehacer el largo y caluroso camino que tienen por delante. Cuando Abraham recibió esta visita, ¿cuántos años creen que tenía? Pues nada más 100. ¿Y su esposa cuántos años tenía? Menos 10, 90 años, imagínense, ¿verdad? Eran unas personas un poquito grandecitas y todavía pues se nos ocurre, ¿verdad?, pues practicar esta obra de misericordia, de hospedar a los peregrinos. Y vemos cómo Abraham le dice a estos personajes: si he sido grato a los ojos del Señor, quédense conmigo. Y ellos pues aceptaron quedarse con ellos, ¿verdad? Entonces Abraham pues le dice a su mujer: pues date prisa, vamos a hacer una comidita para estos visitantes nuestros, ¿verdad? Aquí en la Sagrada Escritura habla de que le pide a Abraham a Sara que prepare 3 medidas de harina. Una medida de harina en aquel entonces era un bulto de 20 kilos, multiplíquenlo por 3, son 60, y ahora pónganse a hacer panes con esos 60 kilos de harina, imagínense, ¿verdad? Y a sus criados le dicen: vayan allá a donde están los carneros, traigan uno y mátenlo, ¿verdad? Y Abraham pues mientras pues se queda ahí platicando con los huéspedes, mientras los demás pues andan ahí trabajando. Y bueno, vemos pues, para no hacerles el cuento largo, porque aquí nos podemos entretener un buen rato, ¿verdad? Vemos cómo estos personajes, después de haber comido, después de haber bebido, de haber disfrutado pues de ese almuerzo o comida de Abraham, le hace un anuncio sobre el futuro nacimiento de un hijo que Abraham tendrá a esa edad, que se llamará ¿cómo? Isaac, ¿verdad? Isaac, el hijo de la sonrisa, que incluso después Sara se reirá pues, diciendo: como yo a mis 90 años voy a tener un hijo, ¿verdad? Y más que estoy estéril. Sin embargo, pues ve,
Abraham creyó y Sara pues medio dudosa pues también, ¿verdad? Y vemos pues, si siguen leyendo el texto, Dios lo bendijo con ese hijo que tanto deseaba en lo más profundo de su corazón. Gracias a esa bondad, a esa generosidad, a esa hospitalidad que tuvo Abraham con estos personajes. Y bueno, el Salmo, bueno, para que nosotros nos demos una idea, ¿cómo habría recibido yo a estos tres caminantes desconocidos y necesitados? La respuesta es muy fácil. ¿Cómo acostumbro yo a recibir a los que vienen cada día a pedir algún favor, alguna ayuda, a hacerme gastar mi tiempo y mi dinero? ¿Cómo los recibo? ¿O les doy un portazo que Dios los bendiga, verdad? Pues ven, cada quien sabrá, ¿verdad? Pero si quieres recibir bendiciones, no desaproveches las oportunidades que Dios te dé para hacer algo bueno en bien de los demás, sobre todo cuando vengan a visitarte. Y en el Salmo 14, el salmista nos presenta una hermosa composición poética que responde a aquella pregunta: ¿quién será grato a tus ojos, Señor? Y nos hace una hermosa descripción de 10 actitudes que podemos nosotros tomar para ser grato a los ojos de Dios. Abraham también le dijo: si he sido grato a los ojos del Señor, quédense conmigo. Seguramente Abraham por ahí había escuchado esto, ¿verdad? Y fíjense lo que dice el salmista, lo voy a retomar por si no lo escucharon, ¿verdad? ¿Quién es grato a los ojos de Dios? El que procede honradamente, el que obra con justicia, el que es sincero con sus palabras, el que con su lengua a nadie desprestigia, el que no hace mal al prójimo, ni difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, quien honra a los que temen al Altísimo, quien presta sin usura, quien no acepta soborno en perjuicio de los inocentes. El que obra de esa manera será grato a los ojos de Dios. Y cada uno de nosotros tendríamos que examinarnos en nuestro interior qué tanto ponemos en práctica estas consignas, estas normas que se nos presentan para llevar una vida grata a los ojos de Dios. Más que fijarte en las que ya cumples, fíjate en las que todavía te faltan, para que ahí te apliques un poquito más y puedas ser grato a los ojos de Dios. A ejemplo de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos aquellos que han peregrinado por este mundo y que seguramente ya están en la presencia de Dios. En la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, pues nos da Pablo aquí un hermoso ejemplo de su vida. Él se siente tan identificado con Jesús que el sufrimiento le comporta alegría. ¿A quién le causa alegría el estar sufriendo? Pues a nadie, ¿verdad? Pero a Pablo sí, le causa alegría. ¿Por qué? Porque saben que con ello consideran su sufrimiento como una continuación del sufrimiento de Jesús. Y sobre todo se siente contento de llevar a cabo la misión de dar a conocer la riqueza y la profundidad del misterio de Dios. Y así lo dice: Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria. Ese mismo Cristo es el que nosotros predicamos. Y esta es la misión de los evangelizadores, que nace de la experiencia profunda de haber acogido al Señor en la propia vida. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la certeza de que cuando el Señor nos llama a su presencia, Él nos aceptará a nosotros. Pero a veces se nos olvida eso, ¿verdad? ¿Cómo quieres que Dios te acepte en el cielo cuando tú no lo aceptas en la tierra? ¿Cómo quieres que Dios, ¿verdad?, te bendiga aquí en la tierra o en el cielo cuando tú no lo bendices aquí en la tierra? Entonces tenemos que aprender a dar para recibir, ¿verdad? Y Dios no nos va a dejar, ¿verdad?, con las manos vacías cuando somos generosos, cuando compartimos y damos lo mejor que tenemos a los demás por el nombre de Cristo. Y esto es lo que Pablo quiere enseñar a los colosenses y en ellos a cada uno de nosotros que hemos escuchado este pasaje de la Escritura. Y con ello entramos al Evangelio, donde nos presentan San Lucas a Jesús caminando a Jerusalén. Sin embargo, en su camino tiene tiempo para hacer una pequeña paradita en un poblado. Aquí no nos dice cuál era el lugar, sí, pero si leemos un texto paralelo,
sabemos que ese lugar se llamaba Betania. Y en ese lugar vivían unos amigos suyos. ¿Cómo se llamaban? Marta, María. Aquí no nos dice el hermano, pero en el Evangelio de Juan sí lo dice. Lázaro, ¿verdad? Y bueno, Jesús se da tiempo para visitarlos, para compartir con ellos un momento de descanso, un momento de reposo antes de continuar su camino hacia Jerusalén. Y nos dice, también nosotros en nuestra vida necesitamos espacios de descanso, necesitamos esos momentos libres, ¿verdad? Nuestra vida está tan llena de actividades, de preocupaciones, que nos hace falta momentos para retomar nuestras fuerzas, cargar las pilas como lo hizo Jesús y sus discípulos. Y cada uno de nosotros tenemos que aprender a identificar cuáles son nuestras Betanias, cuáles son esos lugarcitos de descanso. Para algunos será la playa, para otros será la montaña, para otros será ya por Alaska, ¿verdad? Lejos del bullicio y la sociedad. Para otros más, ¿dónde es su Betania? Es ahí donde ustedes con su mente van a descansar, ¿verdad? Van a reposar. Esas son sus Betanias. Pero ¿qué hay que hacer en esas Betanias? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues aquí en el Evangelio nos presentan dos actitudes, pues que diferentes ante la visita de Jesús. La actitud de Marta es la de quien se cree saber qué es lo que le agrada al huésped y no hace otra cosa que afanarse por halagarlo. Absorbida por el trabajo, termina extrañamente por descuidar a aquel por quien tomaba ese trabajo, y ese es el peligro que se tiene en el activismo. En cambio, la otra actitud, la de María, que no es la actitud de la que sabe, sino de aquella que quiere aprender y que está atenta a la escucha de las palabras del invitado. Es imagen del discípulo ideal que sabe sentarse a la escucha del invitado, en este caso Jesús. Y la actitud de las dos hermanas, aunque es diferente, son dos actitudes complementarias, ambas indispensables. Las dos acogen a Jesús, pero Marta, entre tanto, se afana en diversos quehaceres, mientras que María se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Son dos formas de acoger a Jesús. Sin embargo, Jesús elogió la actitud de María, incluso dice que ella escogió la mejor parte. Y esto no nos quiere decir que Jesús desprecie o no valore el trabajo de Marta. Tengamos en cuenta que aquellos huéspedes de Abraham es Dios mismo personificado en la persona de aquellos tres hombres. El huésped de Marta y María es Jesús, el Hijo de Dios, y por tanto hay que pensar en la acogida del Señor en nuestra vida, cómo tenemos el corazón abierto a Dios, a Jesús y a su palabra. Las palabras de Jesús a Marta están llenas de ternura cuando le dice: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan cuando una cosa es necesaria. Y vemos pues cómo Marta no está dando demasiada importancia. Marta está dando demasiada importancia a sus trabajos y preocupaciones temporales, pero le da muy poco interés a la palabra de Dios, a la oración, a pensar en la eternidad. ¿Cuántas Martas no tienen tiempo de ir a misa? Prueba de ello, ya andan haciendo qué hacer en este momento, ¿verdad? Están lavando, planchando, cocinando y haciendo no sé qué tanta cosa, ¿verdad? Para estas personas que a veces no valoran el esfuerzo que esas Martas hacen en su vida. Y bueno, vemos también que tampoco tienen tiempo ni de leer la palabra de Dios, ni de visitar a Jesús en el sagrario, de examinar su conciencia para confesarse, ni de ir a un retiro o hacer algo a favor de los demás. Que no tienen tiempo, cada uno encuentra tiempo para lo que quiere. Lo que pasa es que no queremos encontrar tiempo para sentarnos a los pies de Jesús, para escucharlo, porque eso exige compromiso, eso exige servicio, eso exige entrega, y como que muchos no queremos ni comprometernos, ni servir, ni entregarnos a los demás. Es más cómodo estar viendo la tele, el celular o haciendo quién sabe qué cosas, en vez de ponernos a servir al prójimo. Y vemos pues una pequeña reflexión sobre el tiempo. Cuando nosotros éramos niños decíamos que no teníamos tiempo porque teníamos que estar jugando todo el día.
Cuando somos jóvenes no tenemos tiempo porque hay que estar estudiando, amando, parrandeando, etcétera, ¿verdad? Cuando somos mayores nos imaginamos pues que no tenemos tiempo para orar porque tenemos que dedicarnos al hogar, al negocio, al empleo, a la distracción, a los vicios, etcétera. Cuando ya seamos personas mayores, cuando decir viejitos, se nos acaba el tiempo y nos habremos quedado definitivamente sin tiempo para conseguir lo único necesario, que es nuestra santificación y salvación. Pero el Señor nos da todo el tiempo que tenemos. No seremos capaces de devolverle un poquito de ese tiempo en oración, en reflexión. Echemos en las vasijas de nuestra vida un poquito de agua espiritual cada día, un poco de oración, de reflexión, de lectura espiritual, y Dios cambiará ese poquito de agua en un vino sabroso de santidad y de eternidad feliz. Con estas palabras Jesús invita a Marta a no dejarse llevar por el activismo, a no preocuparse ni mucho menos inquietarse por cosas secundarias. Y al ejemplo de María, hay que darse tiempo para el silencio, para la contemplación, para la escucha atenta de la palabra de Dios. Marta representa el servicio, el trabajo, la acción. María representa la escucha de la palabra, la reflexión y la contemplación. Y la acción y la contemplación son dos caras de una misma moneda. En nuestro mundo se va tan deprisa que no se sabe uno pararse para escuchar, compartir, y sin duda es una forma también nosotros de practicar la hospitalidad, cosa que quizá también se puede llevar a cabo durante este tiempo de descanso, de verano, donde pues tenemos el tiempo para hacerlo. La vida cristiana pide espacios de escucha tranquila de la palabra, de la meditación, de la contemplación, de profundización, de retiro, de oración, no solo para vacunarnos del estrés, sino para iluminar todo lo que hacemos y orientarlo en la dirección correcta. Nosotros como sacerdotes, pues el obispo nos brinda una oportunidad, ¿verdad?, en el mes de agosto, pues también para buscar momentos de descanso, que luego andamos medio estresados, ¿verdad? Y necesitamos también pues estar a los pies de Jesús para escuchar su palabra, para meditarla, reflexionarla, para compartir con nuestros hermanos sacerdotes, para saber descansar, jugar, disfrutar de ese tiempo de descanso, ¿verdad? Y desde eso nos lo enseñan desde el seminario, ¿verdad? En el seminario se nos brindan también espacios de descanso, de retiro, al inicio del curso, en la cuaresma, para que podamos, ¿verdad?, frenar un poquito esa vida que a veces nos estresa en nuestra vida concreta. Ustedes, ¿cuándo fue la última vez que tomaron un retiro? ¿Cuándo fue la última vez que se dieron la oportunidad de darse un tiempecito para su vida espiritual? Tal vez muchos ya ni se acuerdan, ¿verdad? Tal vez otros dirán, pues hace un mes, padre, en el retiro le daba al Espíritu. Otros dirán, pues tal vez un poquito más antes, ¿verdad? Pero lo importante es darse esos tiempos para saber descansar en el Señor, para estar a los pies de Jesús y encontrar en Él ese alivio. Nos decía el Señor en su palabra: vengan a mí los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Ojalá que esa palabra de Jesús resuene en nuestro corazón para que podamos acercarnos a Él y darnos esos momentos de descanso en la presencia de Dios. La palabra de Dios pues quiere ponernos también a nosotros cristianos de hoy la obligación de practicar la hospitalidad, de saber ser acogedores con los demás. Cualquiera que toque a nuestra puerta es signo de la presencia de Cristo. No podemos olvidar que Jesús quiso identificarse, como dice el Evangelio de Mateo capítulo 25, con el hambriento, con el sediento, con el desnudo, con el preso, con el enfermo. Y Jesús es nuestro huésped en esta Eucaristía, y más todavía es nuestro anfitrión, y que Él quiere hacernos participar de su mesa en esta Eucaristía para enseñarnos a compartir, pero también para saberlo compartir con los demás. Pues que esta palabra que el Señor ha puesto y sembrado en nuestra vida, en nuestro corazón, nos ayude a fructificar y poder aprovechar las oportunidades que Dios nos dé para hacer el bien a los demás, para alcanzar esas gracias y bendiciones que Dios quiere derramar abundante en nuestra vida, y así llevar una vida grata ante los ojos de Dios. Que el Señor así nos lo conceda.